tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir. Y Luis, vamos a presentar un libro de Luis Díaz Viana, Todas nuestras víctimas, su segunda novela. Y me ha traído un libro titulado Paganos, un libro de poemas, de pinturas suyas. Y acabo de ver una pequeña cita del poeta norteamericano Allen Ginsberg, que dice: el amor es una vieja palabra, olvida las palabras. Yo quizá tendría que empezar, un poco parafraseando a Ginsberg, tendría que decir: la amistad es una vieja palabra, olvida las palabras pero cultiva la amistad. Porque me estoy dando cuenta de que, en definitiva, esta es una llamada de la amistad. Luis es un estupendo amigo, pero la gran mayoría de los que estáis aquí también habéis venido a una llamada de la amistad. Y eso un poco siempre es lo fundamental. Yo recuerdo que yo, cuando empecé a estudiar en el internado, ya en segundo, cuando yo tenía 11 años, traducíamos un tratado de Cicerón que era dificilísimo. Traducir para un niño de 11 años del latín, de amicitia, de la amistad. Yo también lo y entonces y me dejaba un poco como perplejo, sorprendido, aquel abordar a los clásicos casi al final de la niñez. Pero luego me he dado cuenta de que sobre la amistad han reflexionado desde los clásicos hasta los contemporáneos. El otro día veía un libro de Maurice Blanchot titulado La amistad, que lo quiero leer porque, en fin, Bien, pues es un acto de amistad y es un acto también de cultura, porque, curiosamente, cuando yo estoy delante de Luis Díaz Viana, estoy delante de una persona que es muy singular. Es muy singular en un sentido en el que nosotros ya no cultivamos esa singularidad. Por una parte es antropólogo, es investigador, pero también es creador, también es articulista, es poeta, es narrador, es artista. Es decir, que de algún modo esos cauces de conocimiento a través de la investigación, esos cauces expresivos, a través de la creación, pues él de alguna manera los ha ido desarrollando, y yo creo que a través siempre de una gran fidelidad a sí mismo. Y luego, en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, pues también hay un peligro, y es que el verdadero valor de los creadores, de los investigadores, pues la sociedad no los percibe. Ese tipo de valores no los percibe, pues porque está otra cosa, la sociedad. Ya digo que Luis nació en Zamora en 1951, es antropólogo especializado en cultura popular, etnología, identidades, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la Universidad de Valladolid está en el Instituto de Estudios Europeos, ha sido Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades de 2015, y tiene una obra muy abundante, tanto como investigador y como creador, que, bueno, pues de algún modo tengo aquí anotadas algunas cosas: el catálogo folclórico de la provincia de Valladolid, canciones populares de la Guerra Civil, etnología y folclore de Castilla y León, palabras para un pueblo, aproximación general a la literatura de Cordel, en 2 volúmenes, en honor de la quimera, recopilación de su obra poética, que curiosamente le presenté yo también en Madrid hace ya pues unos años, efectivamente. Sí, 5 o 6. Esta, Todas nuestras víctimas, es su segunda novela. La primera merecería el premio Ciudad de Salamanca de novela en 2009 y se publicó en 2010, titulada Los últimos paganos. Bien, yo, cuando Luis me mandó esta novela que presentamos hoy, Todas nuestras víctimas, hice una lectura como me gusta siempre a mí leer. Y es sin tomar notas de ningún tipo, la leí de seguido, toda, para hacerme una idea global. Yo creo que cuando presentamos una novela, lo
Lo último que habría que hacer era contar el argumento, que por otra parte en la portada está muy bien expresado, y se lo leo para que tengan una idea así global y general sobre ella. La muerte natural de un antiguo gerifalte franquista y el regreso pleno de incógnitas de su hija al hogar desencadenan una serie de recuerdos y fantasmas familiares por parte de ella y de su hermano, alcalde del pueblo castellano en que nacieron. Una historia de familia contada a varias voces por sus miembros, actuales y ya desaparecidos, en la que irrumpe con todo su impacto la ejecución de un atentado terrorista cuya autoría no acaba de dilucidarse. Eran los famosos atentados del 11 de marzo. Bien, estamos ante una historia de familia en el marco de nuestra historia española más reciente, desde las raíces del franquismo, la transición, la democracia, y llegaría hasta este atentado islamista del 11 de marzo. Hay una historia de familia en un marco histórico, contemporáneo y actual. Desde el punto de vista de la estructuración de la novela, está estructurada en 7 capítulos, precedidos de un umbral o pórtico y rematados por un responso, nota aclaratoria y apéndice. El responso tiene forma poemática. La nota aclaratoria nos habla sobre las intenciones del autor al escribir la novela. Y el apéndice es un breve texto que podríamos calificar de tipo ensayístico sobre el pueblo y la memoria de la guerra civil. Es decir, es una novela, iré desgranando distintos aspectos. Y a mí, por ejemplo, este apéndice de tipo ensayístico sobre el pueblo y la memoria de la guerra civil me llevó enseguida, cuando lo leía, a una trilogía que algunos a lo mejor han leído sobre el novelista británico, del novelista inglés, no hace mucho desaparecido, John Berger. John Berger tiene una trilogía maravillosa, Una vez en Europa, Puerca Tierra y Lila y Flag. Y en una de estas 3 novelas, al final, John Berger tiene un texto ensayístico sobre el campesinado, lucidísimo, hermoso, maravilloso. Pues Luis hace también en este apéndice, nos da un texto ensayístico que de alguna manera también nos ayuda a situarnos en la novela. Podríamos decir que estamos ante una estructura, yo la llamaría de tipo ritual, si se me permite decirlo así. Algo no extraño, por otra parte, en un antropólogo. Hay una suerte de ritualidad que percibimos tanto en la andadura de la obra como en su propia estructura. Esta ritualidad, por ejemplo, al final se sirve incluso de un elemento litúrgico titulado responso, que se inicia con la expresión latina ora pro nobis. En este sentido, el recurrir a un elemento litúrgico para acentuar la ritualidad, a mí me llevó enseguida a asociar esto con el Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce, considerado el Quijote contemporáneo, el elemento litúrgico, por ejemplo, en el Ulises aparece al principio del relato, cuando el gordo Buck Mulligan accede a afeitarse al comenzar el día, y al tiempo que eleva el cuenco, exclama, introibo ad altare Dei. Es decir, ya del propio hecho de afeitarse hace un elemento litúrgico. Bien, en el responso se nos indica expresamente algo que tiene mucho que ver con lo que es la novela y el desarrollo de la novela. Dice el autor, si no hay memoria, no hay relato. No hay relato común si no hay memoria. Estamos, por tanto, ante una suerte casi de letanía, de enunciado, relato común, memoria. En definitiva, la obra es un relato común sobre la memoria, un relato sobre la memoria de todos, sobre la memoria social reciente de los españoles. Una memoria diluida, como dice el autor, en demasiadas historias y tempos diferentes. Historia y tempos que aluden a las tensiones de España, que son palabras
del propio autor, Pensiones de España. Por tanto, memoria diluida en demasiadas historias, y ya veremos de qué procedimiento se va a servir el autor para ello, para hablar un poco de esa memoria común, de ese relato común que nos afecta a todos. Bien, estructura ritual, algo que me interesó desde el principio. Pero hay un segundo elemento que también me parece significativo en esta novela, y es el elemento simbólico. Hay un elemento ritual, pero también hay un elemento simbólico. Estamos ante un relato de regreso, y por tanto ante un relato de tipo odiseico, un relato de regreso a la casa del padre, al hogar, al lugar del origen, a ese pueblo castellano en que los personajes nacieran. Es un regreso, el relato de regreso es el paradigma de la Odisea, que de alguna manera, luego a través de este paradigma, pues toda la narrativa antigua, clásica, contemporánea, se ha servido de todo ese tipo de elementos. Y en este sentido también estamos ante un relato familiar. Podemos pensar en ese relato de regreso a casa, al hogar, al lugar del origen, a ese pueblo castellano, que en definitiva lo podríamos generalizar, diciendo que ese regreso a casa es a la casa de todos, y que ese relato también es el relato de todos, que es el relato que nos pertenece a todos. La casa de todos podría ser España, llamémoslo así. El relato es la memoria reciente de nuestro país, pero con raíces antiguas que se van diseminando también en la obra. Y en este sentido estamos asistiendo en el fondo al desmoronamiento de una familia. Es decir, aquí se nos habla de un desmoronamiento de lo que ha sido una familia. Y a mí me llevó enseguida, cuando yo leía, porque yo prefiero siempre, como decía, leer de una manera pura y que luego empiecen a surgir en mí asociaciones de todo tipo. Porque yo desde muchacho hice un aprendizaje, y eso se lo agradezco mucho a los curas que me lo enseñaron, y es que de alguna manera uno lo que tiene que hacer a partir de la instrucción que recibe, luego es desarrollar asociaciones, pero a partir de uno mismo, de la sensibilidad, de la cultura, de los elementos de uno mismo. Bien, y a mí me llevaba este desmoronamiento familiar, me llevaba a una película concreta, la de Los Paneros, pero que esa familia puede ser la de cualquiera y puede ser la de todos. Esa película del desencanto de Jaime Chávarri, que tanto... Porque claro, podemos pensar que era un elemento anecdótico, el desmoronamiento de la familia de Los Paneros, o como hace Luis aquí, otra familia que vemos que asistimos a su desmoronamiento. Pero es que en el fondo es un desmoronamiento de la familia como institución antigua, porque claro, que era lo que yo escribía el otro día, es decir, en un mundo tan complejo, en una sociedad tan compleja como la que vivimos, que hay gentes, el multiculturalismo, el multirracialismo, tal, es decir, y de repente pues hay opciones políticas que nos dicen, no, la solución es todos a los toros y todos a cazar, ¿no? Es decir, para una sociedad de este estilo no nos pueden mandar a todos a los toros y a cazar, ¿no? Porque es que no tiene ningún sentido, no cabemos ahí todos. Entonces, de alguna manera, son elementos no anecdóticos, pues el que asistamos al desmoronamiento de una familia, como ocurría en el desencanto, como ocurre en todas nuestras víctimas, porque de alguna manera estamos en la sociedad contemporánea, todos los tipos de familias que vemos que hay, que pues en definitiva obedece a eso. Y luego también, cuando yo leía la novela de Luis Díaz Viana, el curso pasado, me vino por el tempo, él habla de tempos. Yo, los tempos, algunos de los tempos que aparecen en todas nuestras víctimas, me llevaba, no sé por qué, de una manera intuitiva, pero lo digo porque era así, algunos tempos de la película El Sur de Víctor Erice, que también hay unas relaciones familiares, padre, hija, y ahí hay un tempo como que, y me ocurría en esa película lo mismo que me ocurre en la novela, que hay como un elemento misterioso, hay un elemento misterioso en la relación que va muy allá, que nosotros lo podemos intuir, lo vemos en las imágenes, aquí a través de las palabras. Bien,
Cada uno guarda de esa vida común, de esa vida social, su propia memoria, su propia historia, con su propio tempo. Y por eso el autor, como percibe esto, se da cuenta o va a recurrir a utilizar un recurso narrativo que es muy contemporáneo y que curiosamente el cine tomó de la narración, tomó de la novela, lo tomó del relato, para plasmar de algún modo en la narrativa contemporánea todos esos tempos, todas esas historias diluidas, y para que esa memoria, esa vividura histórica de la que hablaba Américo Castro, esa vividura para que se exprese desde distintos puntos de vista, el autor recurre a una técnica narrativa que es muy contemporánea y que es de un gran interés, muy eficaz, que es el perspectivismo. El perspectivismo, yo me acuerdo que tenemos dos narradores españoles que se leen muy poco, mucho menos de lo que debiéramos, y que son dos extraordinarios narradores. Si los tuvieran los franceses, los conocíamos todos, que son novecentistas. Ramón Pérez de Ayala, que es el narrador asturiano que utiliza toda la técnica del perspectivismo, por ejemplo en Belarmino y Apolonio, pero también en otras novelas. Y luego me llevó también a una película que está considerada como el paradigma del perspectivismo en el cine, que es la película Rashomon, del japonés Akira Kurosawa. Es decir, ese irnos mostrando la realidad desde distintos puntos de vista para que de alguna manera luego nosotros nos creemos nuestra propia idea, nuestra propia imagen. Y Luis va a utilizar, por tanto, elemento ritual en la estructura, elemento simbólico, perspectivismo, son sugestiones que yo he ido recibiendo de esta novela. Bien, en este perspectivismo, en este juego de voces, hay una voz femenina, la hija del magnate falangista, que es la de Silvia, hija del difunto, la que comienza a narrar, la que nos da las claves esenciales desde el principio. El inicio se nos presenta como pórtico, como umbral, también ya un elemento también estructural, simbólico muy interesante. Entramos, pórtico, umbral, entramos en la casa del origen y de la memoria. Es invierno, hay nieve recién caída, daos cuenta la atmósfera que nos va creando el autor. Es de noche. Silvia, la hija del difunto, nos sitúa. Estoy sola, mi padre ha muerto. Vuelvo, regreso al territorio de mi infancia, territorio de la raíz, memoria, soledad, invierno. El invierno es el tiempo de la raíz, el tiempo de lo soterrado. Pero nos da también el autor una poética tanto sobre la memoria como sobre el relato. Esto es, sobre el relato de la memoria. Nos dice: puede que no haya nada más humano en este mundo que la necesidad de contar. Puede que seamos la memoria del mundo, pues el mundo quizá no existiría sin contadores de historias como nosotros, capaces de narrarlo. Nada quedaría de todo lo vivido sin la voz continuada de la memoria. Es un decir de letanía casi, este decir inicial de Silvia. Y tal poética a mí me lleva, puede que no haya más humano en este mundo que la necesidad de contar. Esto nos lleva a las 1001 noches. Las 1001 noches hay una necesidad de contar, ya es el paradigma de la necesidad de contar, porque contar de alguna manera es un tipo de acción humana que configura un muro frente a la muerte. Quien cuenta, quien narra, está evitando el morir, este muro contra la muerte. Sobre eso reflexionó muy lúcidamente el poeta gallego José Ángel Valente, que reflexionaba sobre las... Y aquí aparece también esa perspectiva. Nos encontramos luego enseguida con la perspectiva del hijo varón, el decir melancólico y el soñador de Julián, que es el hermano de Silvia, que lleva una libreta de sueños por recomendación del doctor, el psiquiatra. Escribir te hará bien, le dice el psiquiatra. Menudo majadero, dice él. El sueño que relata es el de un ataúd, y dice: era el de mi padre. Mi hermana y yo íbamos también en el féretro. Es el elemento
también simbólico del cordón umbilical. Nos sitúa en la realidad, en su realidad. El hermano Julián es alcalde y nos dice: he pasado a primera hora por el ayuntamiento como todos los días, y le llega la noticia del atentado que ha ocurrido en Madrid. Aquellas confusiones interesadas, el primer momento era ETA, los islamistas, etc. Y en el recuerdo rememora el entierro de papá, y dice él que recolocó a los que pudo en la factoría de coches que acababa de abrirse cerca de Valladolid, la Fasa Renault, un episodio económico de Castilla. Y yo me acuerdo que también he vivido este tipo de episodios. De mi pueblo fueron una cantidad de gentes emigrantes a Valladolid, pero no en este caso porque hubiera un falangista que tuviera influencia, sino porque había un fraile claretiano que tenía amistad con no sé qué franceses de los de la Fasa, y entonces a mi pueblo fue una cantidad de gente de la Fasa tremendo. Bien, podríamos continuar así, desgranando el relato, pero esto me llevaría a hablar 3 horas. Entonces, prefiero de algún modo sintetizar hablando de que observo un triple eje en esta novela muy significativo que lo estructura y lo desarrolla. Diríamos, una familia, un espacio, un tiempo. Serían 3 elementos claves. Una familia, la de un gerifalte del franquismo, a cuyo desmoronamiento asistimos, igual que al del antiguo régimen. Un espacio, España, pero más particularmente la geografía, que podríamos decir vallisoletana. Y un tiempo, el de la transición española, de la dictadura a la democracia y todas sus paradojas y contradicciones. Bien, podemos decir cosas, por ejemplo, una familia, Silvia, Julián, con sus voces, nos arrojan luz sobre ella, al tiempo que sobre su desmoronamiento. La casa familiar, Villa Covadonga. El nombre, como todo el edificio, dice el autor, es una fantasía norteña en la meseta de Castilla, en tierra de pinares, que denota la procedencia asturiana del abuelo. Es decir, el autor a partir de todo esto pues nos va a ir tejiendo el relato, pero sobre esa familia particular que luego podemos trasvasar. Mi abuelo, sigue diciendo, se quedó temporalmente ciego mientras duró la contienda y murió aquí unos cuantos años después de que acabara. También otro elemento simbólico, una actitud moral, quedarse ciego cuando estalla mientras dura la contienda, es decir, no quiero saber nada. Claro, se ha hablado mucho en nuestro país, pero no acaba de cuajar, y yo creo que quienes lo dicen tampoco acaban. Frente a esas 2 Españas de las que hablara Antonio Machado, se ha llegado a hablar de una tercera España. Incluso se dice que uno de los narradores que empezó a encarnar en la guerra civil esa tercera España en sus relatos era el narrador sevillano Manuel Chávez Nogales, que se está ahora reivindicando desde hace tiempo. Mi hermano Julián, dice Silvia, mi buen hermanito, al que siempre he tendido a ver como una repetición de mi padre, con quien compartía la preocupación por el control de los sentimientos y el desprecio por los demás. Es decir, el hermano, una repetición del padre, control de los sentimientos, desprecio por los demás. Yo me quedé muy sorprendido hablando de esto. Es una historia de la meseta, pero a mí un amigo mío de la meseta, de Mansilla hacia Matadeón de los Oteros, ya que tenemos aquí gente de Matadeón de los Oteros, pues curiosamente me contaba un amigo que es de esa zona, que en su familia estaba prohibido, pero como por costumbre, que se besara y se acariciara a los niños. Porque los niños tenían que ser fuertes, y si se les besa, pues se vuelven afectuosos, sentimentales, y entonces a los niños solo se les podía besar cuando estaban dormidos, pero despiertos ni hablar. Pues aquí, preocupación por el control de los sentimientos, que es lo mismo, y desprecio por los demás. Y tal es el hermano, y sus paradojas son las paradojas del país. Él es el alcalde que por una parte atiende a los adictos de la memoria y por otra luego a los promotores de una urbanización.
Es decir, en estos dualismos hemos vivido y seguimos viviendo en nuestro país. Es decir, por una parte, a los que reivindican la memoria histórica, pero por otra, a los promotores de la urbanización, que es más. Bien, y luego curiosamente vemos que asistimos también al desmoronamiento de la familia del hijo de Julián, que es la repetición del padre, ¿eh? Porque dice Marta y los niños se han ido a vivir a Valladolid, supongo que porque no nos aguantábamos más, como tantos otros. ¿Eh? De nuevo más datos en el desmoronamiento de otra familia. Y el hermano dice de la hermana, la última vez que vi a Silvia, no sé qué me desagradó más, que siguiera vistiendo esos ropajes de hippie trasnochada, o que bajo ellos yo aún reconociera a la niña que durante tantos años jugó conmigo. De nuevo esa dualidad, la hippie trasnochada que él desprecia, pero la hermana, que de alguna manera es la que sigue manteniendo la llama de los afectos. Y el final del hermano está en un coche, viendo cómo se aproxima el tren, que hemos de suponer que lo atropellará. Pero también en esta familia, de padre poderoso en el régimen, en el plano provincial aparece esa suerte de magia y de encanto. Se nos habla del romance de Altamara, derechita como un uso, o cuando son niños y el padre los lleva al sitio donde aparecen monedas tras la lluvia, algo que recuerda a Julián, el hijo, cuando dice, porque eran muchos más, nos decía, los mundos destruidos que los que sobreviven a la ferocidad del tiempo. Es decir, también en esa familia pues vemos que hay ese elemento o ese espacio, un poco de los afectos y de esa suerte de vinculación.